Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión tan fuerte. Bienvenidos a Diseccionario. Hoy, Rafael F. Muñoz y su libro Vámonos con Pancho Villa. ¿Quién es Rafael F. Muñoz? ¿Cómo es posible que, siendo considerado uno de los más grandes escritores de la Revolución Mexicana, en las calles de su natal Chihuahua se le conozca poco o más bien nada? Quédese con nosotros y averígüelo. Rafael F. Muñoz nace en Chihuahua, Chihuahua, en 1899 y muere en 1972. Fue periodista, escritor y académico mexicano. De Rafael F. Muñoz se conocen pocos datos personales sobre su vida privada, pero esto va de acuerdo con los deseos del propio escritor. F. Muñoz pensaba que quien deseara conocerlo tendría que ir a buscarlo en sus libros y no en otro lugar. Investigando, se vuelve notorio que los que lo entrevistaban solía darles diferentes versiones de los hechos, diferentes datos, diferente todo. Esto lo hacía con cierto humor, sin darle importancia a su propia persona. Se dice que Rafael F. Muñoz era un hombre con un sentido del humor bastante socarrón, pero no solo usaba la ironía para con los demás, también solía reírse de sí mismo. De hecho, a quienes lo buscaban para entrevistarlo por su gran arte literario, solía decirles que él solo era Ernest Hemingway en versión norteña y muy tercermundista. No sabemos si esto lo decía repitiendo las voces de sus críticos o siendo la fuente de la burla de sí mismo. Pero, ¿puede usted imaginarse las caras de los engominados y de las perfumadas que lo entrevistaban? Respecto al humor socarrón y a la poca importancia que F. Muñoz mostraba hacia su persona y hacia ciertas cosas de la vida, volveremos más adelante. Rafael F. Muñoz, como todos los niños y adolescentes que crecen en el contexto de la Revolución Mexicana, se impregna de la mística revolucionaria en general y del villismo en particular. Incapaz de participar en los hechos de armas por su juventud, se inicia como periodista en 1914. De esta manera, consigue un oficio que le permite acercarse a la Revolución Mexicana y de esta manera es como conocerá en persona al mítico general Francisco Villa. Sin dar tanto brinco, porque el suelo estaba muy parejo, Rafael F. Muñoz pronto se define como villista. Ojo, F. Muñoz no participará de los hechos de armas, pero siempre estará del lado del pueblo, mismo que reconocerá al general Francisco Villa como su defensor. La postura villista de F. Muñoz será personal, honda y comprometida. Por ello, cuando Carranza decide desconocer los acuerdos de la Convención de Aguascalientes y también desconoce la división del norte como ejército constitucional, y en vez de ello solo lo reconoce como una pandilla de delincuentes, de forajidos y de bandoleros, Rafael F. Muñoz decidirá autoexiliarse en Estados Unidos y volverá a su patria hasta 1920, durante el gobierno sustituto del presidente Adolfo de la Huerta, posterior a la caída de Carranza. A partir de 1920, Rafael F. Muñoz se instalará en México. A partir de entonces, se dedicará a su carrera como periodista, así como a diferentes tareas administrativas, diplomáticas y de carácter gubernamental. Si bien desde 1914 Rafael F. Muñoz llegó a publicar cuentos y algunos textos literarios relacionados con la Revolución, no será hasta 1931 cuando aparecerá su primera novela, Vámonos con Pancho Villa, misma que pasaremos a atender a continuación. Vámonos con Pancho Villa, de 1931, es la primera novela publicada de Rafael F. Muñoz. En ella, el autor cuenta hechos reales que sucedieron durante la Revolución Mexicana a través de la historia de un grupo de personajes ficticios, los Leones de San Pablo. Vámonos con Pancho Villa es una novela que podríamos dividir en tres grandes partes, aunque algunos afirman que bien se podría dividir solo en dos. Primer momento. La novela arranca con algunas escaramuzas y batallas en torno a la toma de Torreón en 1914. En este momento, la división del norte y Villa
son reconocidos y venerados por todo el pueblo. Todos quieren ser villistas, todos se apuntan a las filas. Además de que cuentan con el prestigio de que Villa va ganando con todas las batallas, la División del Norte es reconocida como parte del ejército constitucionalista, en lucha contra la dictadura de Victoriano Huerta. En esa primera parte es cuando se juntan a la bola los Leones de San Pablo, un puñado de hombres comandados por Tiburcio Maya. Sin embargo, en estas batallas casi todos estos hombres mueren. 3 en la lucha armada, 1 demostrando que no era un cobarde en una borrachera y otro de viruela. Uno de los jefes villistas solicita a Tiburcio Maya que se deshaga del enfermo, Máximo Perea, porque va a terminar enfermando a todo el contingente. Le piden que lo queme y Tiburcio lo hace. Luego, cuando Villa llega al lugar de la batalla, Tiburcio siente que Villa y todos los demás lo desprecian. Nadie se le acerca porque piensan que también está enfermo. Desangelado, Tiburcio se convierte en desertor de la División del Norte y regresa para su rancho. Segunda parte. Tiburcio Maya regresa a su rancho. Ahí comienza a hacer vida civil y a ocuparse de su familia. Han pasado 2 años desde que se alejó de los villistas. Sin embargo, sigue soñando con el regreso al frente de batalla junto a Villa y a los muchachos. Sus recuerdos y melancolías lo atormentan mientras labra la tierra. Estando en la labor, vuelven los villistas del sur. Vienen escapando de las derrotas por parte de los carrancistas. Entre la bola viene el mítico general Francisco Villa. Este le solicita que se vaya con ellos y que no pregunte a dónde. Tiburcio acepta irse con ellos, pero le preocupa mucho su mujer y su hija. Villa, para tratar de librarlo de sus preocupaciones terrenales, le dispara a las mujeres de Tiburcio. Así, mandando a las mujeres a la gloria eterna, Tiburcio y su pequeño hijo podrán irse con ellos sin preocupaciones. Tercera parte. Villa era encorajinado porque los gringos reconocen a Carranza y desconocen los acuerdos de la Convención de Aguascalientes, atraviesa la frontera y ataca a Columbus, siendo esta la primera invasión extranjera a tierras norteamericanas. Al final, Villa resulta herido durante la expedición punitiva y termina escondiéndose en las montañas y serranías de México. Tiburcio Maya es atrapado por los norteamericanos y antes de delatar dónde está Villa, acepta con valor la tortura y la muerte. Ahora bien, ¿qué temas podemos encontrar en las páginas de Vámonos con Pancho Villa? Admiración, desprecio. En Vámonos con Pancho Villa, la admiración y el desprecio son temas constantes durante toda la obra. Villa aparece como un hombre duro, desalmado y cruel, pero al mismo tiempo es posible identificar partes conmovedoras, agradables y de una ternura extraña. Rafael F. Muñoz no mancha ni limpia a Villa, lo muestra como fue. Identidad. En Vámonos con Pancho Villa se puede apreciar el conocimiento que el autor tiene de valles, desiertos, sierras y ciudades del estado de Chihuahua. Además del lenguaje propio y sencillo de los hombres pertenecientes al norte. La guerra. En esta novela podemos apreciar los claros y los oscuros de la guerra, la brutalidad de observar y sentir lo que pasa y al mismo tiempo la necesidad implacable de seguir en movimiento. La hombría. En Vámonos con Pancho Villa podemos observar el carácter parco y duro de los hombres que hicieron la revolución. En cierto sentido, no es difícil de entender por qué identificaban a F. Muñoz con Hemingway. La muerte. Como en toda obra de guerra, la muerte es un tema constante. Aquí también la muerte se aparece por miles, pero al mismo tiempo nos hace comprender lo difícil y lo fácil que es asimilarla durante los hechos de guerra. Nos duele atestiguar la muerte de los compañeros en armas, pero nos sobreponemos al comprender que los villistas están listos para morir por la causa. Vámonos con Pancho Villa y Rafael F. Muñoz llegaron a ser maltratados por la santificada y todopoderosa crítica literaria, por tener un lenguaje pobre y por adoptar una postura positiva respecto a Villa y su pandilla de robavacas. Sin embargo, Vámonos con Pancho Villa es una novela ágil,
de acción. Es una novela en movimiento perpetuo, que se detiene cuando se tiene que detener para explicarse, pero que pronto se vuelve a poner en movimiento. Es una novela que, como su nombre lo indica, va para adelante. Vámonos con Pancho Villa. Es preciso seguir a Villa, es preciso seguir los pasos veloces del Centauro del Norte. Por último, ¿qué nos queda? Al principio, decíamos que Rafael F. Muñoz escondía su información personal, además de que la cambiaba a cada instante. Era una en la noche y era otra en la mañana. Claramente, podemos identificar en estas travesuras de nuestro escritor el espíritu y la necesidad de movimiento de mi general Villa. Pues, como lo dice uno de sus personajes, el que se mete de villista se muere de villista. Ser villista es una forma de ser. Y no se necesita andar en la bola para ser villista. Se necesita amar a la patria por encima de uno mismo y servirle como mejor convenga. Dijimos también que Rafael F. Muñoz tenía un humor socarrón, que usaba la ironía con todos y especialmente consigo mismo. Sin embargo, algo quiero aclarar aquí. Pese a gozar de un humor ácido, en la literatura de F. Muñoz no encontramos una sola burla hacia la revolución. Nunca se burló de los revolucionarios, de los pobres, de los campesinos, de los indígenas, de las mujeres, de los enemigos, ni de Villa y de sus jefes revolucionarios. A nuestro juicio, Rafael F. Muñoz sabía que Villa era algo más que una persona. Villa representaba un proyecto. Era la defensa de la democracia exigida por Madero y pagada con su propia sangre. Era el clamor del pueblo de México exigiendo una vida mejor. Entonces, ¿cómo reírnos de cosas tan serias? ¿Cómo burlarnos de lo más sagrado que tiene la patria, que son sus hijos y son sus luchas? En la literatura, realidad y ficción se encuentran, se complementan, se niegan, se pelean, se dicen y se desdicen. Todo ello sirve para enriquecer la vida, para apreciar lo claro y también lo oscuro de nuestra propia humanidad. Soy Manuel Espino Fernández. Nos vemos en el próximo episodio de Diseccionario.